Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, pido tu permiso para compartir tu palabra. Limpia esta boca de barro, Señor, purifícala con un carbón encendido y háblanos, Señor Jesús. Necesitamos tu palabra, yo necesito tu palabra, yo necesito tu unción. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Fortaleza en la presencia divina. Deuteronomio 31:6. Es un versículo muy poderoso que nos recuerda la fortaleza que encontramos en la presencia divina. En este pasaje, nuestro Dios nos dice: sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este mensaje nos insta a confiar en la protección y el apoyo de Dios en medio de cualquier desafío o dificultad que enfrentemos. Nos recuerda que no estamos solos y que la presencia de nuestro Creador nos infunde el coraje y la valentía necesaria para enfrentar cualquier situación. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre o miedo, es importante recordar estas palabras y aferrarnos a ellas. Nos animan a que el temor no nos paralice, sino a confiar en la guía y el cuidado de Dios en cada paso del camino en este mundo. En medio del trajín y las preocupaciones de la vida, es fácil perder de vista la importancia de detenernos, calmar la mente y reconocer la soberanía de Dios, la soberanía de nuestro Creador, de nuestro Salvador. El Salmo 46:10 nos invita a hacer precisamente eso, estar quietos y saber que Él es Dios. En un mundo lleno de ruido y distracciones, nuestro Dios nos llama a encontrar un espacio tranquilo y centrar nuestra atención única y exclusivamente en Él. El ritmo acelerado de la vida moderna puede hacernos olvidar la presencia de nuestro Creador en medio de nuestras circunstancias. Tristemente nos dejamos llevar por las preocupaciones, las ansiedades y las responsabilidades y, a veces, nos sentimos abrumados por los desafíos que enfrentamos. Sin embargo, en medio de todo eso, nuestro Dios nos recuerda que Él tiene el control y que debemos confiar en su poder y provisión. En un día ajetreado, en el que tenemos que correr de un lugar a otro, cumplir con nuestras obligaciones y hacer frente a situaciones difíciles, en medio de todo este caos, el Salmo 46:10 nos invita a detenernos y darnos cuenta de que Dios está presente. En ese momento de silencio podemos admirarlo y dejar que su paz llene nuestros corazones. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Es la pregunta normal de los seres humanos. ¿Cómo buscar guía para encontrar la certeza de su presencia divina? La experiencia de reconocer la presencia divina o de sentir quizás que Dios no está presente en nuestras vidas es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Es natural sentirnos desanimados cuando las cosas no salen como esperamos, pero como hijos de Dios e hijas de Dios debemos recordar que Él siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Y Él lo dijo: estaré
vendré y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. La fe sincera en Cristo nos ayuda a superar los momentos más difíciles. En la Biblia, en su palabra, encontramos muchas historias de personas que experimentaron momentos de dolor y sufrimiento, pero que siempre confiaron en la presencia divina. En el Salmo 23, el salmista escribe: aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 4. Esta poderosa declaración nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, nuestro Dios está con nosotros y nos protege. Además, en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo nos recuerda que podemos encontrar fortaleza en Dios en todo momento. Él escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta afirmación nos recuerda que, a través de nuestra fe en Él, podemos superar cualquier desafío que se nos presente. Es importante recordar que, aunque a veces no podamos sentir su presencia divina, esto no significa que no esté con nosotros. Él está siempre presente, incluso en los momentos más difíciles, y nunca nos abandona. En la carta a los Romanos, Pablo nos recuerda: porque estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38, 39. A través de la lectura de las Escrituras y la oración, podemos encontrar la fortaleza y la esperanza que necesitamos para superar cualquier desafío que se nos presente. Recordemos siempre las palabras del salmista en el Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda siempre presente en los problemas. La cultura nuestra cultura pentecostal, se ha construido sobre la fe en la revelación de un Dios que hace presencia y un Dios que siempre provee. Este hecho incontrastable no ha impedido, sin embargo, que a lo largo de la historia se haya retornado una y otra vez a disputas que, con el deseo de aproximarse a una más ajustada síntesis intelectual, tratan de replantear los problemas sobre la relación entre razón y fe, teología y filosofía, providencia y libertad humana, gracia y libre albedrío. Estos temas y otros tocan la misma médula de la vida cristiana. El tema que nos ocupa sobre la fortaleza en la presencia divina se inscribe precisamente en el contexto de la relación entre providencia divina y libertad humana, porque al cabo la oración está estrechamente ligada a la fe en la providencia. Quien piensa que Dios no tiene intervención alguna en los acontecimientos de la historia, de los momentos difíciles personales u ocasiones imprevistas, y no cree que exista una providencia divina que todo lo abarca, con toda evidencia no es hombre de oración, porque consecuentemente está cansado de suplicar, pedir, clamar o interceder, juzgando la oración como algo inútil, aunque no sea esta la intención, o ignorando la recomendación que dice: orar sin cesar. Sin embargo, la experiencia más elemental del cristiano fiel lo lleva a afirmar la presencia amorosa y paternal de Dios
en los acontecimientos de la vida humana. Más aún, es justamente en el conocimiento de Dios en quien el fiel encuentra consuelo y fortaleza, y hasta la certeza de que también sus propios sufrimientos encontrarán un lugar y un sentido en los designios de la providencia. En el mundo de la fe genuina y la espiritualidad correcta, la guía y presencia del Espíritu Santo es real, convincente, persuasiva y plena. Es considerado como la obra de Dios en la vida de los creyentes, brindando consuelo y fortaleza en momentos de necesidad. Su significado trasciende lo meramente teológico, siendo la puerta de entrada al Padre. La importancia del Espíritu Santo radica en su obra como consolador para aquellos que buscan fortalecer su fe. Se le atribuye la capacidad de iluminar los corazones y mentes de las personas, inspirando acciones en concordancia con la voluntad de Dios. Su presencia se manifiesta en diversos aspectos de la vida cotidiana, ofreciendo capacitación en tiempos de aflicción y dirección en momentos de duda. Comprender el verdadero significado del Espíritu Santo y reconocer su importancia en el camino espiritual puede conducir a una relación más profunda con Dios. Veamos por qué. 1 Corintios 2:9. Antes, como está escrito, lo que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El Espíritu Santo es fundamental en la fe cristiana. Su significado y su importancia van más allá de la simple presencia divina. El Espíritu Santo mora en los creyentes, es la guía suprema que acompaña a los creyentes en su vida espiritual y en su relación con Dios, guiándoles a toda verdad, recordándoles todas las cosas y hablándoles de las cosas que vendrán. Su presencia se experimenta después de haber hablado en otras lenguas. Cuando vivimos en el Espíritu, a través de la fe que crece, la oración constante y la reflexión de su palabra escrita, brindando paz interior y sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y certeza. La importancia del Espíritu Santo en la vida cristiana. Se destacan algunos puntos claves sobre la importancia de ese Espíritu divino, oh Dios del cielo y de la tierra. Primera, consolador y ayudador. El Espíritu Santo consuela, fortalece y ayuda a los creyentes en momentos de dificultad, confusión, duda o tribulación. Segundo, guía y maestro. El Espíritu Santo ilumina la mente y el corazón de los creyentes, guiándolos en la comprensión de las Escrituras y revelando la voluntad de Dios. Tercero, fuente de poder. El Espíritu Santo capacita a los creyentes con dones espirituales para servir a otros y edificar la iglesia. Cuarto, convence de pecado. El Espíritu Santo confronta al individuo con su pecado, lo lleva al arrepentimiento y lo impulsa hacia una vida de santidad. Buscar la presencia de Dios en tu hogar lo convierte en una fortaleza divina donde hay paz y estabilidad. Mantenerla activa y constante es el reto que enfrentamos hoy en día. Las malas noticias, movimientos sociales que trastornan, ideologías y preferencias torcidas que influyen nuestros pensamientos y nos distraen, no pueden ser nuestra guía nunca. No te distraigas. Busca primero el reino de Dios, su completa y total presencia, y todo vendrá por añadidura.
nos dedicamos a Dios por el bien de amarlo y satisfacerlo, nos preguntamos, te pregunto, me pregunto. Después de creer en el Señor Jesús, muchos hermanos y hermanas renuncian al mundo y se gastan para el Señor, llevando a cabo sus tareas en medio de grandes adversidades. Algunos hacen donaciones frecuentes, algunos están ocupados con la difusión del Evangelio, otros anuncian el Evangelio donde quiera que van y algunos incluso abandonan sus riquezas y sirven al Señor por el resto de sus vidas. Muchos hermanos y hermanas creen que esto es suficiente para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esto apenas es una parte de lo que se estima dedicarnos a Dios. Pero, ¿alguna vez hemos considerado si pagamos este precio para amar y satisfacer al Señor? Si lo pensamos detenidamente, aunque trabajemos y prediquemos el Evangelio para el Señor, a veces todavía nos mostramos y nos testificamos a nosotros mismos y no a través de compartir la Biblia para ganar la estima y el apoyo de los demás, sino para establecer nuestra propia posición e imagen. Aunque algunos hermanos y hermanas abandonan, gastan, se dedican y trabajan, poseen muchas impurezas y hacen estas cosas por el bien de obtener recompensas y coronas y para que puedan disfrutar de las bendiciones del reino celestial, entonces podemos ver que pagamos un precio y no nos dedicamos con un corazón sincero por consideración a la carga de Dios y para satisfacer la voluntad de Dios, sino que trabajamos, predicamos el Evangelio, entregamos las cosas y nos dedicamos para satisfacer nuestros propios deseos egoístas y luchamos por nuestro propio futuro y posición. Esto no es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pagar un precio y depender de esta manera es negociar con Dios y no puede ganar la aprobación del Señor. El Señor Jesús dijo en una ocasión, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Mateo 7, 22, 23. El Señor condena aquí en la enseñanza de este pasaje bíblico a las personas que predicaban y trabajaban para Él como seres que trabajaban en iniquidad. Esto se debió a que no adoraban a Dios en espíritu y en verdad, ni se ofrecían sinceramente para Dios. En cambio, deseaban trabajar por el Señor a cambio de recompensas y bendiciones. Lucharon y trabajaron por el bien de sus propios destinos finales y por la fama, la fortuna y la posición ganada dentro de la organización. En última instancia, no solo no ganaron la aprobación del Señor por el precio que pagaron, sino que, por el contrario, fueron condenados por el Señor. Tomemos como ejemplo a los fariseos de la época. Durante generaciones leyeron la Escritura, asistieron al templo con todos los climas para adorar al Dios de Israel. Viajaron por tierra y mar para difundir el judaísmo. Se entregaban al renunciar a sus familias y negocios y sufrieron mucho. Pero nada de lo que hicieron se hizo por amor a Dios o satisfacer a Dios, sino que se hizo por el bien de sus propias posiciones y medios de vida. Hacer creer que haciendo esto el reino de Dios se establecería por cuenta de ellos en la tierra.
Cuando el Señor Jesús vino a realizar su obra, sabían perfectamente que las obras y las palabras del Señor Jesús poseían autoridad y poder. Y aunque todo provenía de Dios, pero sabían que su lugar sería quitado de en medio porque no buscaban el propósito ni la voluntad divina. No buscaban ni investigaban, mucho menos escudriñaban en absoluto cómo el cumplimiento profético se realizaba en el Señor Jesús de Nazaret. En cambio, definieron al Señor de acuerdo con sus propias nociones e imaginaciones, creyendo que un hombre que no era llamado ni reconocido como Mesías no podía ser Dios. Pero cuando vieron el creciente número de personas comunes que seguían al Señor Jesús, tuvieron miedo de que ya nadie los siguiera y de que sus posiciones y medios de vida fueran insostenibles. Por tal motivo, aprovechaban todas las oportunidades para atacarlo, para juzgarlo, condenarlo y blasfemarlo, hasta que finalmente crucificaron al Señor de gloria. A partir de esto podemos ver que los fariseos no adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Parecían piadosos por fuera, pero en su esencia eran hipócritas y engañosos, y por tanto el Señor Jesús les reprendió diciéndoles: pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mateo 23:13. El Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Dios requiere que persigamos el amor de Él y que cuando nos gastamos para Dios y nos ocupemos trabajando para Dios, se debe hacer sobre el fundamento de amar a Dios y satisfacer a Dios. Debemos ser sinceramente considerados por la carga de Dios y satisfacer su voluntad, libre de cualquier impureza o negociación personal, y no hacer estas cosas para obtener bendiciones o coronas. Entregarse al Señor de corazón, ser llenos de su espíritu, vivir la vida cristiana en paz y santidad, aseguran su permanente presencia en nosotros, y esto es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Tomemos al apóstol Pedro, por ejemplo. Después que el Señor Jesús resucitó, le preguntó a Pedro 3 veces: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Juan 21:16. De su pregunta, Pedro comprendió los requisitos del Señor y la tarea que el Señor le había confiado: perseguir, convertirse en alguien que amaba y satisfacía a Dios, hacer todo lo que estuviera en su poder para alimentar a las ovejas de Dios y complementar la comisión de Dios. Pedro grabó la tarea que el Señor le había confiado en su corazón, y en su obra posterior buscó aún más amar y satisfacer a Dios con todo su corazón y alma. Difundió el evangelio del Señor en todas las direcciones y testificó las palabras y la voluntad del Señor a miles de personas. En su obra exaltó y testificó al Señor en todos los sentidos y dirigió a sus hermanos y hermanas utilizando la verdad que entendía. Los llevó a todos ante el Señor y les enseñó a respetar y amar al Señor por encima de todo. Además, cuando Pedro encontró persecución y adversidad, pudo ser leal al Señor hasta la muerte, de modo que al final sacrificó todo lo que tenía, incluso su vida, por el Señor. Fue crucificado colgado boca abajo, dando así testimonio de su amor extremo por Dios y su voluntad de obedecer hasta la muerte. Pedro adoraba a Dios en espíritu y en verdad,
dedicado con un corazón que amaba a Dios, y al final se convirtió en alguien que se deleitaba en la presencia del Señor y a quien el Señor alabó. De la comunión anterior podemos ver que si queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, debemos usar nuestro corazón para acercarnos a Él, procurar entender la voluntad y los requisitos de Dios, de sus palabras, practicar las palabras de Dios en nuestra vida diaria y no aferrarnos a rituales y reglas. Al mismo tiempo, debemos ser capaces de abandonar sinceramente cosas que no permiten la presencia divina y dedicarnos a Dios sin pedir nada a cambio ni establecer ninguna condición, sino que debemos amar y satisfacer al Señor con todo nuestro corazón y alma. De esta manera podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Solo practicando de la manera correcta podemos entender la verdad y lograr el crecimiento en nuestras vidas, y solo entonces ganaremos la aprobación de Dios a través de la dedicación. La fortaleza en la presencia divina será real, será inmediata, concreta y sin necesidad de acudir a otras cosas para estar completos en Cristo. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy, Señor Jesús, por darme permiso de compartir tu palabra. Ahora permite que tu palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.